Hola, buenas, espero que estén todos y todas muy bien. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema de las fallas de mercado, externalidades y bienes públicos, en lo que respecta específicamente a bienes públicos y basados, o hay dos elementos principales que hay que poner atención en este tema, son los conceptos de no rivalidad y la no excluibilidad. Eh, Acá nos lanzamos una pregunta algo retórica. Mm, ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos o dispuestas a pagar si hubiese un juego de pólvora? Claro, el juego de pólvora está abierto, disponible y lo que nos cuesta es salir de nuestras casas y verlo o asomarnos por una ventana y verlo. De pronto podríamos hacer la misma pregunta por el desfile del 15 de septiembre. ¿Cuánto estarían dispuestos y dispuestas a pagar por ese desfile? Bueno, pues resulta que entonces esto es un tema, ¿verdad?, en lo que nos podemos basar para analizar qué son y por qué hablamos de bienes públicos. Porque resulta que todos valoramos los bienes públicos. Los parques son los parques limpios, bien cuidados, el aire puro, una ciudad segura, una naturaleza rica, una alta fecundidad, alta y fecunda biodiversidad, un conocimiento cada vez más amplio y accesible para todos. Mm, en teoría estaríamos dispuestos a pagar bastante por esos bienes porque los valoramos mucho. Pero hay un problema y es que si yo pago o no pago por esos bienes, no haríamos mucho la diferencia. Y de pronto fue lo que ustedes pensaron cuando hablamos de pagaríamos por los juegos de pólvora, pagaríamos por ver el desfile del 15 de septiembre. Claro, lo valoramos mucho y estaríamos dispuestos de pronto a pagar mucho por ello. Pero lo que pasa es que no va a hacer mucho la diferencia si lo pagamos nosotros y los demás no, o si los demás lo pagan y nosotros no. Entonces, así que caemos de pronto en una tentación ahí de decir, no, mejor no pago, que otros paguen y yo me beneficio. O tal vez ustedes no, pero alguien podrá pensarlo así. Entonces, el problema es que si hay un grupo muy grande que piensa así, pues al final los que van a pagar son nadie o casi nadie. Y nos vamos a quedar sin parques bonitos, el aire va a estar cada vez más contaminado, cada quien va a tener que poner rejas para brindar o blindar su casa y tener seguridad. Y las especies van a extinguirse y de pronto tampoco tendríamos desfiles del 15 de septiembre y tampoco tendríamos otra serie de bienes que hoy los recibimos, que hoy recibimos. Entonces, primero vamos a ir al concepto, recuerdan que decía bienes públicos, no rivalidad y no excluibilidad. Bueno, entonces vamos a ver qué es este tema de rivalidad. Y es que la rivalidad es cuando existe eh, una definición de que si yo lo consumo o alguien lo consume, nadie más lo puede consumir o nadie más lo puede usar en el mismo momento. Entonces, por ejemplo, y ojo que aquí hablamos de dos cosas, consumo, que si consumimos, comemos algo o usamos algo que no permita otro uso, pues se acaba, ¿no? Eh, es decir, por ejemplo, consumimos una fruta, la fruta se acaba, el desayuno, el almuerzo, un vaso de agua, se consume el combustible que tenemos en nuestro vehículo, se acaba, ¿cierto? Y por otro lado, el uso también podemos usar en este momento nuestra ropa que andamos puesta, los accesorios los podemos usar y solo nosotros, nadie más los puede usar además de nosotros, ¿cierto? Entonces hablamos de uso y consumo. Vean que hablamos del consumo, porque entonces quien se come un banano ya no puede consumirse más para nadie más, ¿verdad? El consumo es rival, pero también si alguien utiliza un martillo, ese martillo nadie lo puede utilizar al mismo tiempo. Entonces vean que hablamos de que los bienes que presentan rivalidad en el consumo no pueden ni consumir no pueden ser consumidos por otra persona más, ni utilizados al mismo tiempo por alguien más. Eh,
también está en la definición, ¿verdad? La segunda parte de ese bienes públicos, no rivalidad, no excluibilidad. Bueno, ¿qué quiere decir que sea excluible? ¿Verdad? El consumo es excluible si puede excluir, como su palabra lo dice, de su propiedad y consumo a quien no pague por él. Es decir, que si no se paga, no lo puede alcanzar. Y entonces aquí pues podemos pensar en una feria del agricultor en el que tenemos que pagar por lo que obtenemos o queremos llevarnos. Tampoco podemos sacar los refrescos de los supermercados sin pagarlos. Tampoco podemos ir al cine, al estadio o que el abogado nos brinde un servicio de escritura sin pagar, porque todo eso, digamos que puede ser fácilmente cobrado. O sea, no hay dificultad en cobrar por ese bien. Entonces, aquí hay un término que es súper importante y es la propiedad privada, porque se priva del uso a quien no es dueño o a quien no paga por usarla o consumirla. Entonces, ojo aquí, ¿verdad? Porque entonces ya tenemos ahora sí los dos pedacitos de definición. Ya sabemos qué es excluibilidad y qué es rivalidad en el consumo. Ahora, decimos que un bien es no excluible en el consumo cuando un oferente no puede evitar que quienes no pagan lo puedan consumir aún sin pagar. Ujú. ¿Qué ejemplo se nos ocurre? Bueno, pues tenemos, ¿verdad? Ya los que hemos hablado antes. eh, un ejemplo típico es el de los servicios de alcantarillado. No se puede bloquear a alguien, ¿verdad? De esa alcantarilla porque entonces bloquearemos todo hacia atrás. Podemos hablar también de cuando hay seguridad en algún espacio, seguridad privada, ¿verdad? En algún residencial, se pone, existe este ejemplo en el que algunos dicen, ah, yo no pago porque igual la seguridad está, ¿verdad? La pagan otros. Y entonces estas personas que no pagan no se pueden excluir del servicio porque el servicio igual tiene que pasar por ellos. Bueno, un concierto al aire libre plantea el mismo problema, porque si está en un parque, pues no hay forma de decirle a la gente no lo vea, no lo escuche si está ahí a la vista, ¿no? Em, este tipo de bienes, por la forma en que se distribuyen y consumen, hacen muy difícil que se pueda excluir a quienes no pagan por ello. Y ello plantea un problema, y es que ¿quién va a producir algo por lo que no se puede cobrar? ¿Verdad? Y poníamos acá el ejemplo también del desfile del 15 de septiembre. Ajá, o sea, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo lo podríamos solucionar? También hay un grupo de bienes que no son rivales. Recordemos que la rivalidad lo que decía es que si alguien lo consumía o lo utilizaba, nadie lo podía consumir más o nadie lo podía utilizar en el mismo momento. ¿Qué pasa con las películas y todas estas plataformas que tenemos para ver películas, escuchar música? No pasa esto, ¿cierto? Podemos escucharlo muchas personas a la vez, podemos verlo muchas personas a la vez, entonces no se agota. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, una unidad del bien puede ser consumida por más de un consumidor a la vez o puede seguir siendo consumida a lo largo del tiempo sin un costo adicional. Entonces, son bienes que dejaron de ser escasos. Eh, si iluminamos un parque para que las personas caminen seguras, la luz también permitirá que algunas personas lean en el parque, pero eso no reduce la luz que da seguridad a los caminantes. Es decir, se puede utilizar de muchas formas, muchas personas, y eso no implica que ya fue consumido por alguien o que no se puede utilizar por alguien de forma simultánea, ¿cierto? Entonces vean que se rompe con el principio de rivalidad. Ya estaremos hablando de un servicio que es no rival. El más típico de los bienes cuyo consumo es no rival es el conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque todos lo podemos usar sin que eso impida que alguien más lo utilice. Y aquí entonces tenemos el teorema famoso de Pitágoras. ¿Se acuerdan? Ujú. Bueno, pues aquí entonces tenemos eh, la fórmula, cómo se obtiene o cómo se construye. Y a Pitágoras asombrado porque ya vimos que el conocimiento entonces tiene consumo no rival. Ahora, ¿qué pasa con la no rivalidad, con la rivalidad y el costo de oportunidad? Bueno, resulta que si un bien es rival, pues
para consumirlo hay un costo de oportunidad. Es decir, el hecho de que una persona consuma el bien tiene un costo adicional. Pero si es no rival, quiere decir que si una persona más consume el bien, no tiene un costo adicional para la sociedad. Es decir, no exige el uso de recursos adicionales. Y eso recuerden que eso coincide con el costo, en la definición de costo marginal, que es el costo de producir una unidad adicional. Bueno, cuando es no rival, esto no existe. Entonces, tenemos ya las dos características, ¿verdad?, que teníamos al inicio definidas. Bueno, decía bienes públicos, no rivales, no excluibilidad, o que son no excluibles. Entonces, vean que tenemos dos características, pero bueno, tenemos su parte afirmativa o cuando se cumple y la parte donde no se cumple. Entonces, bueno, podemos tener consumo rival o no rival y podemos tener consumo excluible o no excluible. Entonces, esto genera estas categorías que vamos a ver de una en una. La primera es los que son productos o bienes y servicios rivales en el consumo y excluibles. Estos son todos los bienes privados de los que hablamos en la unidad 1 y 2. No, la 1, la de mercado. Entonces, cuando veíamos oferta y demanda, pues ahí está, ¿verdad? Equilibrio de mercado, excedente del consumidor, excedente del productor, todo cuadradito, todo muy bonito. Bueno, pues hablábamos de bienes privados. También, bueno, aquí también podemos incluir los bienes que se transan en un monopolio, en un oligopolio, siempre que sean o tengan propiedad privada. Y recordemos que aquí las características esenciales es que si yo lo consumo, nadie más lo pueda consumir. O si lo uso, nadie más lo puede usar en el mismo momento y que podamos excluir a las personas. Entonces, por ejemplo, el combustible que utilizan nuestros carros cae en este grupo. Hay otro grupo que es el extremo, el otro extremo o el que tiene las características completamente opuestas y es que no sea rival en el consumo y no excluible. Y esto es justamente lo que decía nuestro título, ¿cierto? Bienes públicos. Entonces acá tenemos todos los bienes y servicios que no presentan rivalidad en el consumo, es decir, que los podemos utilizar varias personas de forma simultánea y eso no genera un costo adicional ni a la sociedad ni a quien lo produce por una persona adicional. Es decir, puede tener un costo muy alto inicial, pero una persona más no aumenta el costo de esa producción. Y además tiene la característica de que es no excluible, es decir, cuesta mucho o va a costar mucho poder segregar o segmentar por pago. O decir, bueno, el que no paga no entra, ¿verdad? Ya vimos las características que tiene. Entonces, también tenemos un grupo que es excluible y no rival en el consumo, que es todo el tema, bueno, los que operan como tipo club o bienes reservados artificialmente escasos, que tenemos acá todas estas plataformas de películas, videos, música, software, patentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al final lo que tenemos acá es que no son rivales en el consumo, ¿verdad? Porque ya está y que una persona más acceda a ello no cuesta nada, pero lo que sí pasa es que se permite esta forma de excluir por pago ejerciendo una suscripción o una patente, como es el caso del conocimiento, o conocimiento patentado, ¿verdad? Ya vimos que el conocimiento que ya está fuera de los límites de protección, pues ya es conocimiento público. Pero las patentes lo que agrupan es ese conocimiento que se puede todavía proteger por eh, derechos de autor o propiedad intelectual. Entonces, eso está todavía, ¿verdad? Al estar resguardado, se puede cobrar por eso para acceder a esa tecnología, a ese conocimiento. Y la última categoría que tenemos es la de los bienes que son rivales en el consumo. Recordemos que rival en el consumo quería decir que si lo consumo en este momento, nadie más lo puede consumir, y si lo utilizo en este mismo momento, nadie más lo puede utilizar. Y además son no excluibles, es decir, que quien esté ahí puede recibir ese beneficio. Entonces, bueno, tenemos ejemplos de agua limpia, aire puro, biodiversidad. Eh,
En términos económicos, entonces vamos a ver, ya ir desgranando estos grupos, ¿verdad? Decimos que los bienes que son excluibles en el consumo y cuyo consumo es rival son bienes privados. Son pueden ser eficientemente producidos y consumidos mediante el mecanismo de mercado libre, ya que solo pueden ser consumidos por quienes paguen por ellos, se agotan en el consumo, es decir, nadie más puede consumirlos, tienen un costo de oportunidad o una unidad adicional de consumo tiene un costo marginal. Pero en cambio, los bienes públicos son no excluibles, es decir, no puede ser consumido o disfrutado incluso por quienes, puede ser sí, consumido o disfrutado incluso por quienes no paguen por ese bien o servicio, y no rival, que significa que un bien es un bien cuyos beneficios no se agotan cuando alguien los consume, sino que puede ser consumido muchas veces por muchos consumidores y su utilidad no cambia, es decir, tampoco tiene un costo adicional. Entonces, el consumidor adicional no implica que vaya a generar un costo marginal, costo marginal es un costo por una unidad adicional, ¿cierto? Entonces, eso no existe cuando es un bien o servicio no rival. Entonces, eso hace que sea muy difícil que el mercado produzca adecuadamente este tipo de bienes, que suele funcionar mejor cuando los presta el gobierno, como el caso de la prevención de enfermedades, porque se previene una epidemia antes de que se expanda y se está protegiendo a toda la sociedad, por ejemplo, la seguridad nacional, porque una policía eficaz protege a toda la ciudadanía, la investigación científica, porque más conocimiento genera más beneficios para todas y todos. Y ojo ahí, porque hablamos de investigación científica que no es patentada, ¿verdad? Cuando es un bien público. Entonces, encontramos el principio 7 de este curso, que es el principio de las fallas de mercado en presencia de bienes públicos. Cuando hay bienes de consumo no rival o no excluible, el mercado no genera un resultado eficiente. Ojo que aquí tenemos un O, eh, porque en el caso de los bienes públicos es un I, son no rivales y no excluibles. Pero recordemos que en el cuadrito tenemos tres grupos, ¿verdad? Y de esos grupos, el único que no está en el O es el rival el de bienes privados, que es rival en consumo y excluible. Los otros tres, pues estamos hablando de que no tienen una forma de ser solucionados de manera eficiente en el mercado. Bueno, resulta que cuando hay bienes que no son excluibles, se genera un problema. ¿Qué problema? Bueno, que resulta que que pasa que hay individuos que no tienen incentivo para pagar por su propio consumo y entonces de pronto, como saben que igual pueden recibir el servicio, pues nada más no pagan y reciben igual el servicio. A eso le llamamos free rider o el polizón, que tal vez en términos más comunes es el montado. Em, el que se cuela en un concierto, el que no paga la cuota de la fiesta, el que usa el tren o el bus sin pagar, el que se beneficia de la seguridad del barrio, pero no quiere pagar al guarda. Bueno, pues el libre mercado no es un buen mecanismo para la producción y distribución de estos bienes no excluibles. Y por otro lado, cuando hablamos de bienes no rivales, recordemos que hablamos de que el costo marginal es cero, es decir, que producir una unidad adicional o que alguien disfrute, una persona más disfrute de este bien o servicio, no cuesta nada. Entonces la persona o las personas reciben el beneficio, pero el costo es cero. Entonces, una vez que el bien ha sido producido, cada consumo adicional a la sociedad le sale gratis, es puro beneficio y cero costo. Por eso dijimos que son bienes a los que no aplica el concepto tradicional de escasez, porque una unidad adicional de consumo no le exige a la sociedad un sacrificio alternativo, no hay un costo de oportunidad asociado. Entonces, el precio eficiente sería cero y el bienestar se maximiza maximizando el consumo. Si el precio es cero, ¿quién querría producirlo? El libre mercado, por eso es que no es un buen mecanismo para la producción y distribución de estos bienes. Entonces vean que ya tenemos la justificación o ya podemos decir por qué es que los bienes no rivales y los bienes que no son excluibles, no, ¿verdad? Estamos hablando del O que dijimos en los bienes públicos tienen un I,
Pero en general, para estos dos grupos, no funciona el mercado. Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos de bienes no excluibles o no rivales, ¿verdad? Que ya hemos ido comentando a lo largo de esta sección. Y tenemos entonces la paradoja de los bienes públicos, porque estos no son un bien, no son muy bien manejados por el mercado, porque a pesar de lo que valoramos todo esto que recibimos, no logramos traducir nuestros deseos en un precio que permita que esos bienes se produzcan en la cantidad y calidad adecuada. Bueno, ¿por qué? Porque el costo marginal puede ser súper bajo, pero el costo de producir estos bienes sí puede ser importante. Entonces, para que estos bienes se produzcan en la cantidad y con la calidad que queramos o que se pida, que se quiera tener, el pago por ellos no puede ser voluntario y tendría que ser obligatorio. Pero para eso el instrumento adecuado no es el mercado, sino el Estado, que nos cobra impuestos. Entonces, vean qué importante, porque aquí hay una de las funciones o razones por las que el gobierno cobra impuestos. Porque entonces así financia la producción de los bienes públicos que queremos tener e impone tarifas obligatorias por determinados bienes y servicios. Ahora, el tema del cuánto otra vez, ¿verdad? La cantidad óptima o adecuada. Bueno, resulta que es muy difícil producir y distribuir bienes públicos en forma privada. Por lo general, estos deben ser provistos por el gobierno y pagados con impuestos, como ya dijimos. Pero no es tan fácil saber cuál es el beneficio que cada individuo recibe por ese bien o servicio. Entonces, tampoco es muy clara la voluntad de pago por ese bien o servicio por el que no tiene que pagar para disfrutarlo, claro está, ¿verdad? Entonces, uno de los retos más grandes para los gobiernos es realizar los estudios costo-beneficio, en los que entonces se analiza el costo que implica tomar esa decisión o realizar una inversión versus el beneficio que genera en la sociedad. Y eso le permite entonces establecer cuál es el balance adecuado, cuánto invertir en la producción de bienes y servicios que se van a producir desde las instituciones estatales para la población. Y ojo que aquí entonces decimos, bueno, la esquizofrenia fiscal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué lo tenemos ahí? El financiamiento de los bienes públicos. Ajá, porque resulta que entonces pagamos impuestos, algo, o no tanto, depende, pero mmm, las personas suelen ver un servicio recibido, pero no suelen ver el costo de producir ese bien o servicio. Entonces, demandamos los beneficios, pero no queremos pagar los costos. Entonces, luego esta dicotomía nos puede conducir a una especie de esquizofrenia fiscal, porque es como, ¿verdad? De pronto uno dice, es algo irracional. Queremos tener las escuelas de Finlandia, los hospitales de Holanda y las carreteras de Suecia, pero pagando tasas de impuesto muy bajas. Entonces, uno de los retos más importantes de la producción y prestación de servicios de bienes y servicios públicos es justamente eh, el pago indirecto de estos bienes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que se vean, para que sea el monto adecuado, para que lo valoremos como deba ser? Y bueno, más adelante veremos todos estos elementos que tienen que ver con la parte de pago de impuestos. Bueno, eh, hay bienes que son artificialmente escasos y entonces se excluye del consumo no rival. Hay bienes que se caracterizan por la no rivalidad en su consumo. Como vimos, esto quiere decir que el costo de más y más consumidores y los disfruten es insignificante porque el costo marginal era cero. Entonces, esos bienes no eran escasos. Resulta que los productores o vendedores de estos bienes sí pueden de alguna forma excluir del consumo a quien no pague. Entonces, esto se convierte en bienes excluibles y entonces son artificialmente escasos. En otras palabras, los convierten en bienes artificialmente escasos, como ya dijimos, pero también reservados para quien paga o este tipo club. Esto resuelve en parte el problema porque como si se puede cobrar por ellos, entonces el mercado sí logra producirlos, pero los produce a un precio que es superior a su costo marginal y eso limita el consumo. Y recuerden aquí, por ejemplo, había un caso con Netflix.
que de hecho ya ahora actualmente Disney em, tiene mayor cantidad de clientes que Netflix. Netflix empezó con una política de, bueno, vamos a cobrar por persona suscrita. Digamos, antes tenía una posibilidad de tener diversidad de cuentas, ahora no, cada cuenta paga y casi que lo segregaban por ubicación IP, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente se dejó de inscribir porque le estaban cobrando de más, pero ojo que eso es parte de este principio de exclusión de consumo no rival, porque le costaba algo dejar que escuchen varios miembros del hogar, nada más que en diferentes cuentas, no le generaba ningún costo adicional, pero lo pudo hacer la exclusión de consumo. Entonces, bueno, am, ¿tiene sentido limitar el consumo de bienes si ese consumo no tiene costo para la sociedad? Bueno, pues aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Desde medicamentos hasta libros, hasta los clubs, el Castillo y otro tipo de clubs que tenemos. Y bueno, Microsoft, HBO, el Kindle, Netflix, Spotify, bueno. Bueno, y por hoy vamos a dejar esta clase acá. Ya vamos a retomar después. Eh, por eso esta es la parte que corresponde a la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado y que puedan comprender. Y estoy siempre a la orden. Que estén muy bien y nos vemos.